La cápsula para la memoria. Antes de comenzar, por favor, observemos esta denuncia del senador Arias. Acabo de denunciar ante el Consejo Nacional Electoral al Centro Democrático, la Alianza Social Independiente, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. Todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos dueños de EPS. Financiación económica que recibieron en pleno año electoral 2022. Es decir, que sus recursos probablemente se destinaron a campañas de los hoy electos senadores. La ley 1474 de 2011 es clara. Se prohíbe a las EPS hacer donaciones a las campañas. Por su parte, el inciso 8 del artículo 109 de la Constitución Política prohíbe la financiación con fines políticos y electorales de extranjeros, y la ley 1475 de 2011 prohíbe a los partidos recibir financiación directa o indirecta de personas naturales o jurídicas extranjeras. El Centro Democrático recibió 35 millones de pesos de la extranjera y dueña de Sanitas Keralty y 302 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de las EPS Salud Bolívar. El partido de la U recibió 19 millones de la empresa Organización Sanitas Internacional y 68 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. La ASI recibió 10 millones de la empresa extranjera y dueña de Sanitas Keralty y 12 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de las EPS Salud Bolívar. Partido Conservador recibió aportes por 112 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. Partido Liberal recibió 10 millones de la extranjera y dueña de Sanitas Keralty y 72 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de las EPS Salud Bolívar. Todas estas fuentes de financiación presuntamente prohibidas y bajo atajos para saltarse la ley. He enviado copia de esta denuncia a la Fiscalía General de la Nación. Partidos y senadores estarían legislando en contra de la reforma a la salud porque sus financiadores se verían afectados al dejar de recibir los 80 billones anuales que les da el Estado. No están preocupados por tu salud, sino por mantener un negocio muy rentable para ellos a costillas del Estado. Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Este canal lo hacen ustedes que sacan el tiempo para observar los videos. Así como leo todos sus comentarios y en varios comentarios durante bastante tiempo me han venido solicitando con mucho respeto que hable sobre el robo del oro en Colombia por parte del corrupto gobierno Iván Duque. Entonces yo, Mauricio González, me puse a documentarme, llevo una semana documentándome el asunto, la cosa y la vaina, y pues me daba cuenta que en los medios de comunicación tradicionales responsabilizan al Banco de la República, pero dejan en limpio a Iván Duque. Y aquí tenemos que observar algo bien importante, que el Banco de la República no es un edificio, esa vaina lo maneja gente. ¿Y quién maneja el Banco de la República? Pues una junta directiva. ¿Y quiénes conforman la junta directiva del Banco de la República? En primer lugar, el ministro de Hacienda. Después viene el gerente general y van haciendo carrera algunos personajes dentro de la institución, dentro del Banco de la República, para llegar a ocupar los otros 5 cargos. ¿Estamos? Y uno diría, oiga, pues sí, entonces fue el Banco de la República el que tomó la decisión y el Iván Duque no tuvo nada que ver. Ah, pamplinas. ¿Por qué? Porque resulta que dice la ley que el presidente de la República es el encargado de inspeccionar, controlar y estar al tanto de las decisiones y aprobar las decisiones que llegue a tomar esta junta directiva. Ah, aquí ya cambia el panorama, lo que quiere decir que sí fue el señor Iván Duque quien tomó la determinación junto con la junta directiva del Banco de la República de vender el oro. Y desde Cali le enviaban mensajes y le enviaban arengas a este señor Iván Duque. Recordemos esta que me gusta muchísimo, por favor. Aquí comienza la historia del robo del oro en Colombia por parte del gobierno de Iván Duque. Recordemos que el ministro de Hacienda hace parte de la junta directiva y de las decisiones que toma el Banco de la República. ¿Y quién era el ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque?
Pues nada más ni nada menos que el corrupto Alberto Carrasquilla. ¿Pero por qué le digo corrupto? Porque este man se vio involucrado, y recordemos que robó a una gran cantidad de municipios en los llamados bonos del agua Carrasquilla. ¿Recuerdan ustedes? Alberto Carrasquilla fue señalado como uno de los responsables de la afectación de al menos 87 municipios de 117, los cuales tuvieron que pagar unos intereses bien altos por la negociación de unos bonos de agua que se conocieron como los bonos Carrasquilla, y en los que se colocaron más de 400.000 millones de pesos. Se explicó que el funcionario creó una empresa en Panamá llamada Configura, la cual sería la encargada de hacer la operación, es decir, la negociación de los bonos del agua. La compañía fue creada por Carrasquilla y por el señor Andrés Flores, quien había sido el director general de regulación financiera en el ministro de Hacienda cuando Carrasquilla fue ministro y posteriormente director de Fogafín. Vayan ustedes viendo cómo son bailarines estos señores corruptos y salen del Ministerio de Hacienda después de ser directores de Fogafín. Esta sociedad, estamos hablando de la empresa que creó Carrasquilla y Flores, fue creada 2 meses después de que se aprobara en 2007 una ley que les permitía a los municipios empeñar sus ingresos futuros que iban a agua y a saneamiento. En pocas palabras, la norma les dio a los alcaldes la posibilidad de empeñar recursos futuros y adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario, es decir, en este caso a la empresa del corrupto Carrasquilla. Lo que llama la atención en este caso es que esa ley fue impulsada precisamente por Carrasquilla mediante, ojo, una reforma constitucional que planteó mientras estuvo al frente de la cartera de Hacienda en junio del año 2003 y febrero del 2007 durante el mandato del perfectamente nombrable Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo así? Esta gente hizo una constituyente, una reforma constitucional para robarse los municipios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y su ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla. Y ustedes vieron por ahí los medios de comunicación levantarse y hacer toda esta escama. Pues no, porque es que la reforma constitucional que en algún momento nombró el presidente Gustavo Petro, pues le sirve al pueblo, hombre, a los que andamos por ahí con los zapaticos a veces como mal trajeaditos y para la gente que tiene que lucharla y pero como en este caso era para Alberto Carrasquilla que se quería robar cualquier cantidad de billete, pues eso sí de una vez aprobemos para que ustedes se den cuenta cómo se mueve este asunto de la corrupción en Colombia. Oye, ¿y por qué siempre está por ahí involucrado el señor Álvaro Uribe Vélez? El caso es de tal magnitud, y vamos a lo que se robaron estos personajes, que el senador Jorge Enrique Robledo, también muy cuestionado, citó a Carrasquilla un debate de control político por este caso. Según las palabras de Robledo en aquel entonces, a los prestamistas le pagaron, y abro comillas, la atractiva tasa de VR más 8%, en tanto a los municipios les cobraron la muy alta de VR más 11%. ¿Qué significa esto? Pues que el señor Alberto Carrasquilla y sus socios de la empresa esta que crearon en Panamá se quedaron con un 3%. Es decir, esto sumadito da 14.000 millones de pesos. Pero ojo, anuales. Y todo esto durante 5 años. Ustedes se van dando cuenta cómo es el asunto. Y aquí vamos a ingresar, por favor, a ver a fondo cómo fue la venta del oro en Colombia por parte del gobierno corrupto del señor que está volviendo a meter sus narizotas en el panorama colombiano, como si se nos hubiera olvidado los detalles que vamos a enumerar, porque no solamente vamos a hablar del robo del oro, sino otros cuantos que denunció perfectamente el senador Iván Cepeda. Entonces comencemos con la venta del oro.
Bueno, para la gente que me ha acompañado hasta este punto del video, ustedes saben que Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. No recibimos el apoyo de absolutamente nadie, ni tenemos oro para vender. Es por eso que muy respetuosamente Mauricio González acude a una vaca a través de la plataforma de Nequi al número 315-644-0336. ¿Cuál es la idea? Si les gusta mi trabajo, la información que les brindo, pues la idea es que se sumen a esta vaca y hagan un aporte mínimo de 1.000 pesos. Yo sé que para mucha gente es imposible hacerlo, pero para las personas que puedan, pues los invito y reitero muy respetuosamente y muy cordialmente a que se unan a esta vaca y así poder salir todos los días con un video. A ver si entendemos también la denuncia del senador Arias, es decir, durante más de 4 décadas se han venido robando las EPS los mismos políticos de siempre, pero eso sí, cuando hay que comprar cabezas allá dentro del Parlamento para que vayan en contra de la reforma que le conviene al pueblo por parte del presidente Gustavo Petro, la reforma a la salud, ahí sí aparece el billetico. Bueno, cuestionada ha sido la decisión que tomó la Junta Directiva del Banco de la República de vender las 2/3 partes de las reservas internacionales en oro en el periodo comprendido desde el 26 de mayo al 27 de junio del año 2020. Recordemos algo importante. La pandemia empieza el 6 de marzo, lo que quiere decir que ese estado capitalista que nos montan, no cuando les conviene, porque de resto somos castrochavistas, pues no es ningún capitalismo el que realmente nos ha venido gobernando, sino una mano de ratas, porque no pudieron con una pandemia mientras más de 40 millones de colombianos estuvimos sumergidos en la total pobreza. Pero a ellos sí no les costó nada vender el oro con excusas de quinta, ¿no? Resulta que para ese entonces, es decir, para mayo y junio, el precio promedio del oro estaba en $1.727, discúlpenme, la onza, precio inferior al del cierre de mes de junio. Es decir, que si esta gente hubiera vendido el oro unos meses después, lo hubieran vendido a $1.775.70 la onza. Pero si se hubieran esperado hasta julio, lo hubieran vendido en $1.924.25 la onza. Y si hubiésemos llegado hasta agosto o el Banco de la República, pues lo hubiesen vendido a $2.034 la onza. Las reservas de oro tienen un valor monetario de $800 millones y pasaron de representar el 1.4% antes de la venta del 1% al 0.4% de las reservas internacionales totales. Y aquí hago un aporte. En este momento, Colombia ocupa el segundo lugar con las reservas más bajas en el continente en sus reservas de oro gracias al gobierno de Iván Duque. Y es paradójico, un país con tanto oro en este momento no tiene oro. Los argumentos presentados por la Junta Directiva del Banco de la República de vender por volatilidad del precio del oro no tienen ninguna validez. El oro es un metal de refugio, escaso y más seguro que el dólar o cualquier otra moneda. Es menos riesgoso y te protege contra la inflación, al igual que las obras de arte. Ahora recordemos una cosa, después de la pandemia, la pospandemia, pues hubo una inflación a nivel global. Aparte de que tenemos una inflación global, en Colombia, pues la inflación sube muchísimo más a raíz de este robo del oro, porque hay que llamarlo robo y ya les explico por qué. Y llega el presidente Gustavo Petro, nivela la inflación, baja el dólar y aún los colombianos o bastantes colombianos de estos que llamamos uribistas siguen pensando que es el presidente Gustavo Petro el responsable de más de 200 años de saqueo a este país. Sigamos. Su precio en esta coyuntura tiene una tendencia hacia la alza. Tanto es así que en un año su precio se ha incrementado en un 40%. Imagínense si en este momento lo hubiesen negociado y lo hubiesen negociado para bien del pueblo, ¿cómo estaríamos? Resulta que en el 2021
el precio llegó a $2.300 la onza. Para justificar la venta del oro, el gerente del banco dio la siguiente explicación y abro dos punticos. Y comillas, el banco no asume posiciones especulativas en torno a precios de activos particulares, sino que construye un portafolio diversificado, ¿cierto? A lo anterior debe sumarse que el precio del oro es uno de los más volátiles, con lo cual, de haber aguantado unos días más la operación, la historia pudo haber sido positiva o negativa según el comportamiento y cierro comillas. Estas declaraciones se contradicen con la realidad de lo que pasa en el mundo, dado que los países desarrollados prefieren tener un alto porcentaje de sus reservas en oro. ¿Listo? De aplicar la tesis del gerente, países como Estados Unidos no tendrían 8.134 toneladas de oro, equivalente a 286.914 millones la onza de dólares, que representan el 77% de sus reservas internacionales. Ni Alemania tendría el 73.5%, ni Italia el 68.3% y ni Francia el 63.2%. Nuestros países, con unas reservas de oro en 800 millones de dólares, no corren ningún tipo de riesgo para la rentabilidad de sus reservas. La venta no se justificaba, y menos por ese precio al que se vendió, es decir, a $1.727 la onza. Señores miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, a otro perro con ese huesito. ¿Cómo así que para Colombia es riesgoso tener 1.5% de sus reservas en oro y para Alemania, Reino Unido, Japón, India, Países Bajos, China, Rusia, Francia, Italia, Estados Unidos y el mismo FMI, el Fondo Monetario Internacional, no es riesgoso? ¿Le pueden explicar por favor eso al país y más usted, señor Iván Duque? ¿Cuál fue su desesperación por salir de ese oro? ¿Será que el país corría riesgo en sus reservas internacionales si no vendía el 1% de sus reservas en oro? Lo cierto es que sus argumentos carecen de validez, son poco creíbles. Nuestras reservas internacionales no corrían ningún riesgo si vendían en junio o si vendían en agosto, pero ustedes decidieron vender argumentando que el precio del oro era muy volátil, pero vendieron favoreciendo al comprador o a compradores y perjudicando, como estamos hoy en día, al país, porque esta venta de oro desestabilizó la economía colombiana. Las reservas internacionales netas de Colombia las administra el Banco de la República desde el momento en que se expidió la Ley 31 de 1992 bajo los principios de seguridad y liquidez y rentabilidad. Con ellas se aseguran los pagos del país en el exterior. A junio 30 del 2020 eran de 56.624 millones de dólares, de las cuales el 96% están invertidas en portafolio de inversiones, es decir, bonos de gobierno y cogobiernos. El Fondo Monetario Internacional 2.7%, en oro 0.42% y en el Fondo Latinoamericano de Inversión el 0.88%. Las inversiones en el portafolio son en dólares, la gran mayoría de ellas. Ante estos hechos nos preguntamos, ¿qué pasa con las decisiones de la Junta Directiva de Empresas y Entidades del Gobierno? Sus decisiones en los últimos años han sido perjudiciales para el patrimonio del Estado, sin que a la fecha hayamos sancionado a quienes tomaron dichas decisiones. Y volvamos al comienzo del video.
que no se nos olvide que en ese punto el presidente de la República, el señor corrupto Iván Duque, tenía que vigilar, inspeccionar y controlar la decisión de la venta del oro. Y aquí surge la pregunta grandiosa que nos lleva a ver que es un absoluto robo. ¿Dónde está ese dinero, señor Iván Duque y Junta Administrativa del Banco de la República? ¿En qué se invirtió? ¿Cuál fue la ganancia que le dejó al Estado, a la nación, a la República esta venta de este oro? Pues si ustedes van a ver los informes que se presentaron, realmente son informes muy blandengues, son informes que no tienen ninguna base ni ningún argumento, porque yo me recuerdo que hasta por ahí salió este señor Oscar Iván Zuluaga aquí diciendo que la deuda, se había pagado gran parte de la deuda externa y otras cosas se habían ubicado y se habían invertido para medicamentos y un montón de cosas que también en varias denuncias que vimos y en las cuales también se vio involucrado nada más ni nada menos que el Centro Democrático y el señor Miguel Uribe Turbay, en unos robos grandes en cuanto a todos estos medicamentos y en cuanto a todos estos elementos que se necesitaron para la pandemia. Y los colombianos nos vimos sumergidos en un hambre la berraca durante todo este tiempo de dicha pandemia y en ningún momento tuvimos el apoyo del gobierno, que debió haber sido así. Si vendieron el oro, pues por lo menos tuvieron que haber pagado los servicios públicos de los colombianos. Al contrario, muchísimos colombianos tuvimos que ver cómo se nos incrementó al doble o al triple los servicios. Nos estaban robando por todo lado. En este momento la pregunta es, venga señor Iván Duque, ¿usted qué hace metiendo las narices en el panorama colombiano? Y más bien responda por el oro que se le robó a Colombia. Bueno, espero hayamos aclarado un par de cosas bien importantes. Son denuncias que se quedan en la nada hasta que no tengamos una justicia clara, impecable e implacable aquí en Colombia. Se quedarán en nada. Este era el video. Espero les haya encantado, les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios, hagan aportes, suscríbanse al canal, compártanlo en sus redes sociales para que llegue a muchísima más gente. Yo desde aquí les dejo un inmenso abrazo y no olviden que antes de la muerte existe vida. Estamos en conversaciones. Chao, chao. Con inteligencia natural.